Hello guys, welcome back to your English class. Remember, I'm Mr. Sosa, 7th grade at Hatman School. Today, I'm going to explain how to use can and can't. Yes, come on, let's start. Ok chicos, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema de la unidad número 3 de nuestro libro de trabajo. Y para eso es importante siempre contar con el libro a la hora de trabajar en los ejercicios. Ok, acompáñenme para que sepan cómo vamos a aplicar o utilizar el uso del verbo can and can't. Para comenzar, voy a empezar a definirles o trasladarles lo que significa can al español. Es importante saberlo porque así usted va a tomar una iniciativa o un contraste de cómo saber pasar este verbo del inglés al español. El verbo can es el verbo que nosotros utilizamos en español como el verbo poder. Ahora, pero quiero enseñarles en esta presentación que tengo el día de hoy, aquí, cómo podemos utilizar o cuándo vamos a utilizar en inglés el verbo can, para que ustedes así vean y comprueben si pueden utilizarlo de la misma manera que en español. Acompáñenme. Ok. Tenemos acá entonces, como les repetía, el uso del verbo can and can't, que son verbos modales en inglés. Para ello, vamos a saber cómo utilizarlo. Como les dije en español, el verbo can significa poder. Entonces, lo vamos a conjugar siempre tomando en cuenta la persona de quien está ejecutando o realizando la acción. Uno de los primeros usos del verbo can es and ability o possibilities. Y un ejemplo muy claro que tenemos acá es I can swim. I can swim al español significa yo puedo nadar. Es una habilidad que yo he adquirido y es una posibilidad también si en algún caso una persona me pregunta si yo puedo o soy capaz de nadar. Entonces, el verbo can tiene una característica primera que es habilidad y posibilidad y permisión, es decir, cuando yo puedo utilizar el verbo can aplicando la permisión, es decir, cuando alguien me demanda o me pregunta cómo yo puedo darle la autoridad de que sí puede utilizar algo. Tenemos en el ejemplo anterior, que se lo voy a poner ahorita, permítanme. Como les repetía, un ejemplo muy claro que tenemos acá es permission, donde yo digo, tú puedes usar mi lápiz. Entonces, como estoy dando una autorización, el verbo can entra dentro de una de las características de su uso. Es decir, cuando sea algo que yo voy a permitir, algo que yo permita, por ejemplo, si yo también quiero decir, tú puedes usar mi tablet, tú puedes usar mi teléfono, el verbo poder en esas circunstancias es una de las características de la permisión, o sea, uno de los usos que se utiliza en el inglés para poder yo aplicar correctamente el uso del verbo can. Ok, vamos a continuar. Y para ello, entonces, ahora vamos a conocer la estructura de la frase, es decir, cómo yo voy a poder utilizar el verbo can en mis frases. Entonces tenemos acá, en primera instancia tengo mis pronombres de subject, I, you, we, they, he, she, and it. Como ya sabemos, son los pronombres personales, como yo, tú, nosotros, ellos, él, ella y eso, que lo utilizamos para cosas y como lo hemos visto en clases anteriores. Luego tenemos el plus, verbo can, y por último vamos a tener el complemento de la frase, que en este caso el verbo, el complemento siempre después del verbo can en la estructura de la frase, lo que va a continuar siempre va a ser un verbo al infinitivo. Pero me van a decir, mister, ¿qué es un verbo al infinitivo? Un verbo al infinitivo es aquel verbo que se encuentra en su forma o estado normal o estado general, es decir, que no ha sido totalmente conjugado gramaticalmente. Entonces, por ejemplo, voy a decir yo aquí, si yo quiero formar algunas frases con mis pronombres más el verbo can y el complemento, lo que voy a hacer es, voy a tomar por ejemplo el pronombre you. Entonces, si yo quiero decir, tú puedes jugar, yo digo, you can play. Ah, pero si yo quiero decir que tú puedes jugar
fútbol, tú puedes jugar tenis, tú puedes jugar básquetbol. Entonces ahí es donde nosotros ampliamos el complemento de la frase y decimos you can, verbo al infinitivo, play soccer, play basketball, play tenis. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces vamos a ver un poco más de ejemplos. Como les repetía, entonces tenemos el verbo al infinitivo en su forma infinitiva sin la utilización del to. Solamente vamos a utilizar pronombre, verbo modal y verbo al infinitivo. ¿Ok? Y así nosotros podemos ir formando muchas más frases ya conociendo la estructura de la frase, pronombre, verbo al infinitivo y complemento de la frase. ¿Ok? Aquí tenemos una oración correcta, pero en este caso no es correcta porque se agrega una S en el verbo al infinitivo. Todos los verbos que se le agrega esta S es solamente cuando es en el presente simple. Pero cuando estamos hablando ya en el uso del verbo can, o sea que el verbo se encuentre después del can, ya no vamos a utilizar la regla de la S. ¿Ok? Entonces tampoco vamos a decir he can't speak English. That's incorrect. La forma correcta es he can speak English very well. Ok, ahora vamos a conocer algo bien importante, que recuerden que siempre se lo he dicho, es que casi todos los estados del verbo siempre cuentan con tres formas. En este caso vamos a conocer la forma afirmativa del uso del verbo can. Solamente el verbo can. Decimos I can speak English, you can ride a bike, he can drive a car, she can play the guitar, it can swim, we can play football, you can Recuerden también que el uso del you puede también significar tú, y en la parte donde se encuentra siempre abajo puede significar ustedes. You can play soccer and they can play soccer too. Son ejemplos que nosotros vamos a poder formar ya con el verbo can. ¿Ok? Entonces, ahora, para que miremos un poco, miren, aquí tenemos el caso del verbo you can see the stars and they can dance. Ahora, si podemos trasladar nosotros estas frases al español, yo puedo hablar inglés y así cada una de ellas nos vamos a dar cuenta que es súper fácil conocer cuál es su traducción porque conocemos la estructura de la frase. Ahora, vamos a siempre continuar. Vamos a hacer un repaso. Recuerden, pronombre más el verbo can, verbo al infinitivo y construimos una frase afirmativa en inglés. Ahora vamos a utilizar el verbo can't. ¿Cómo yo utilizo el verbo can't? Ok. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Cuando yo utilizo el verbo can't, es cuando yo ya digo no puedo. Es el verbo de no poder. Es la frase negativa, la parte negativa del verbo. Entonces, si yo digo no puedo, yo digo I can't. I can't. I can't. Es decir, y tenemos el ejemplo, siempre pronombre, can, apóstrofe, T, que eso es lo que a mí me dice que está en negativo. Luego igualmente como en la primera parte, verbo al infinitivo y la pronunciation. Eso es algo bien cultural. Fíjense bien. En inglés nosotros tenemos varios siempre acentos diferentes. Por ejemplo, los americanos dicen can y por ejemplo el inglés de Inglaterra dice can't. Entonces es cuestión de cultura, ¿verdad? La cuestión de pronunciación siempre va a ser algo muy cultural, pero eso que no nos quite el hecho de cómo poderlo utilizar de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo.
pronombre can't, y hay algo bien importante. Esto es la forma contraída de cannot. Si yo no quiero escribir you cannot play, tú no puedes jugar, you cannot play, yo lo que hago es sustituir esta palabra y contraerla al can't. Repitan conmigo, can't. Y se escucha una pequeña T disminuida, can't. Ahora, tenemos algunos ejemplos. I can't speak Russian, I cannot speak Russian. Ambas están correctas, solo que en una estoy utilizando la parte contraída y en la otra la parte contractiva, y en la otra la parte totalmente amplia. Ahora, tenemos ahora dos ejemplos. I can't speak English, yo puedo hablar inglés. I can't speak Japanese. I can't speak Japanese, yo no puedo hablar japonés. He can't speak Arabic, yo puedo hablar árabe. He can't speak German. He can't speak German, yo no puedo hablar alemán. She can drive a car, yo puedo manejar, ella puede manejar un carro. She can drive a car, ella no puede manejar un carro. Entonces tenemos aquí la forma afirmativa y la forma negativa. Recuerden, la negativa, verbo can. La negativa, cannot, y con la parte contractiva, can't. Esto me queda en can't. ¿Ok? Y ahora, para continuar, nosotros lo que vamos a hacer es que todo lo que tenemos acá, estos son mis complementos de la frase, vamos a formar frases, siempre. I can speak English, you can ride a bike, he can drive a car, she can play the guitar, and he can swim. Ahora, en la parte negativa, I can't, y hago la similitud en la pronunciación colocando la lengua en la parte superior de mi boca y digo can't. I can't speak French, you can't ride a horse, he can't drive a truck, she can't play the piano, it can't fly, we can't play tennis, you can't play soccer. Ok, algunas preguntas. Recuerden que siempre les he dicho que cuando yo quiero hacer una pregunta en inglés, el verbo va a ser sustituido a la forma primera. Es decir, voy a trasladar mi verbo can al inicio, porque es una question. Y recuerden que cuando yo tengo un question, al final siempre voy a agregar un question mark. ¿Qué es un question mark? Un question mark es un signo de interrogación en inglés. Miren la sustitución. El verbo can pasa al inicio y el pronombre pasa después del verbo. Cuando yo quiero formar una pregunta en inglés, yo digo, can you speak Spanish? Can you speak Spanish? Can you speak Spanish? Can you speak French? Te estoy haciendo una pregunta. Entonces, cada vez que yo voy a hacer una pregunta en inglés, con el verbo can, voy a sustituir la posición, voy a cambiar la posición. Entonces, el verbo can pasa al inicio y el pronombre pasa de segunda parte. Ok, tengo la afirmativa, she can ride a bike. Pero si yo quiero convertir esta frase a una pregunta, yo digo, can she ride a bike? Can she ride a bike? Can she ride a bike? Estoy haciendo una pregunta, ¿puede ella andar en bicicleta? Pero si yo quiero afirmar algo, ella puede andar en bicicleta. Ah, she can ride a bike. Ok, chicos, entonces este es el uso del verbo can y el verbo can't en sus dos formas, en sus tres formas, afirmativo, positivo, negativo y la forma de question o la forma interrogativa. Entonces tenemos aquí algunos usos en preguntas. Do you have ability? Do you have ability? It's possible. Can you speak Italian? Miren, aquí estoy hablando de una habilidad, como al principio del video estuvimos viendo una de las características del uso correcto del verbo can. Yo digo, can you speak Italian? To make an offer. Can you help me? O can I help you? ¿Puedo ayudarte? Me estoy ofreciendo una ayuda. Y luego tengo la parte de la permission, para preguntar por algo si estoy de acuerdo, si yo quiero ser parte de ello. Can we go now? Can you go home now? ¿Podemos irnos a casa ahora?
Ahora, y para dar instrucciones, también decimos, can you open the window, please? Can you open the window, please? Estoy haciendo o dando una instrucción. Ok, could, el verbo could, it's more polite. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, que ese es otro uso del verbo modal. Y cómo es la diferencia entre can and could. Ok, para casi al finalizar también existen las respuestas cortas. Las respuestas cortas en inglés son aquellas respuestas que nosotros claramente respondemos a aquello que nos han demandado o preguntado. Por ejemplo, tenemos acá el ejemplo. Can you swim? Es una pregunta. Miren, can you swim? Y la respuesta corta siempre va a ser de una forma afirmativa o de una forma negativa. Y digo yo, yes, I can, o no, I can't. You can swim. Me hago estas dos preguntas. Where? ¿Dónde? Y si yo quiero contestar, can you swim in a swimming pool? Where can you swim? ¿Dónde puedes tú nadar? In a swimming pool. En una piscina. ¿Dónde? ¿O cuándo? When can you swim? Y respondo, I can swim after work. Es cuando ya queremos ampliar un poco más nuestra respuesta. Y también podemos utilizarla con what. What can we do tonight? ¿Qué podemos hacer esta noche? What can we do tonight? We can watch a movie. When can I see? ¿Qué puedo ver hoy? When can I see tonight? I can see a movie with my family. Son opciones que podemos nosotros tener al momento de utilizar este tipo de verbo. Entonces, para que puedan ver, para que ustedes puedan ver siempre el uso correcto de este, traten de trabajar en la unidad número 4 o en la unidad número 4 de nuestro libro de trabajo, y siempre es importante ver el video para poder nosotros pues comprender mejor cómo voy a utilizar o cómo voy a realizar yo los ejercicios de ella. Hay una tarea que me gustaría que hicieran, que sería una composition. Una composition es que, así como hicimos en el primer video donde yo les pedí que grabaran para cierta cosa o cierto algo, en este video lo que vamos a hacer es una composition about me. Es decir, ¿pero qué es una composition about me? En la composición about me, lo que vamos a hacer es que nos vamos a grabar haciendo una presentación personal, diciendo me llamo, dónde vivo, de dónde soy, cuántos años tengo, pero vamos a agregar algo más que son nuestros hobbies. En este caso, cuando yo estoy hablando de mis hobbies, yo puedo decir que yo puedo hacer tal cosa. Yo puedo bailar ballet, yo puedo hablar otra lengua, yo puedo hablar un poco de italiano, yo puedo hablar un poco de eso. Entonces, allí es donde vamos a nosotros utilizar el verbo can. Por ejemplo, si me toca hacer mi composición, yo digo, hello, my name is Mr. Sosa, I'm 29 years old, and I'm a teacher. And I can play soccer, I can watch movie, and I can drive a car, I can... Y puedo enumerar un montón de cosas de las cuales yo soy capaz. Recuerden que para saber si yo soy bueno en algo, utilizo el verbo can, que me ayuda a mí a conocer la posibilidad o la habilidad de lo que yo estoy hecho. Ok, chicos, sin más nada, pues espero les haya gustado el video, espero haya quedado un poco claro y podamos terminar. Recuerden las asignaciones, siempre mandarlas a mi número privado, siempre en una forma de collage con su nombre y su sección. Sin más nada que decir, me despido de ustedes. Time to say goodbye. Bye.